Bueno, muy bien. Buenos días. Vamos a comenzar con la clase 26 del curso de Fundamentos Teórico-Práctico para Auxiliares de Laboratorio. La clase de hoy es continuación de la que dimos el miércoles pasado. Bueno, muy bien. Vamos a ver si puedo hablar. Muy bien. Bueno. Vamos a revisar brevemente algunos conceptos para enmarcar el trabajo de hoy y que quede justificado por qué se hace. Yo mencioné en la clase pasada, en el medio ambiente, los elementos que constituyen, digamos, la corteza terrestre son aproximadamente 100. Uno de ellos es el fluoruro. Este elemento no está demostrado que sea esencial, sin embargo, se le atribuyen algunos beneficios para la salud, especialmente desde el punto de vista odontológico, argumentando de que la adición de fluoruro al agua o la presencia en los alimentos o la adición de ello a los dentífricos mejora la salud dental, disminuyendo el número de caries y la pérdida de dientes. Hay muchos trabajos que argumentan y fundamentan que eso es correcto, y algunos trabajos no. Entonces, bueno, eso queda en discusión. Entonces, bueno, hay en algunos sitios que el fluoruro se encuentra en el ambiente y las personas lo ingieren espontáneamente, y en algunos sitios no hay, como la zona Rosario, y por ley se le adiciona fluoruro al agua. Afortunadamente, por cuestiones presupuestarias, no se le está agregando fluoruro al agua y el agua Rosario tiene prácticamente despreciable. ¿Por qué digo afortunadamente? Bueno, porque aunque el fluoruro tuviera esos efectos beneficiosos que nos dice la ciencia sobre los dientes, tiene múltiples efectos adversos, fundamentalmente aumentando el estrés oxidativo, y bueno, quienes ya vienen estudiando saben que aumentar el estrés oxidativo, esto aumenta la posibilidad de apoptosis y necrosis a nivel de la célula y daño tisular. Entonces, bueno, este fluoruro tiene, como dijimos, aumento de estrés oxidativo, y hace las últimas décadas, especialmente en la zona de China, de India, se demostró que este fluoruro afecta y produce una disminución del coeficiente intelectual. Esto fue demostrado a través de experimentos en diferentes escuelas, involucrando diferente cantidad de niños, con diferente cantidad de flúor, de diferentes edades, y prácticamente en todos los trabajos, salvo en uno de la zona de Asia, se demostró que hay una disminución del coeficiente intelectual. Lo cual es un tema, digamos, deja de lado la cuestión de los dientes. Si el fluoruro produce ese efecto y produce una disminución del coeficiente intelectual, es realmente dramático, porque uno está condicionando desde niño a personas que tengan un coeficiente menor. Entonces, bueno, eso ha desatado un trabajo bastante interesante a lo largo de todo el planeta, en diferentes lugares. Algunos trabajos en México, por ejemplo, demuestran que eso no ocurre. Inclusive un trabajo de una investigadora que estuvo hace 2 años en nuestro laboratorio aprendiendo algunas cosas, demostró que con niveles un poquito más altos de flúor, al menos en México, en el departamento de Querétaro, hay un aumento del coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual es muy difícil de medir, porque es muy difícil de establecer las condiciones entre los dos grupos. Siempre se compara un grupo que recibe flúor, uno que no recibe flúor, y se analiza eso. Pero bueno, en México los dos trabajos que conocemos han demostrado que eso no ocurriría. Nosotros en nuestro laboratorio estudiamos el flúor, yo lo estudio desde el año 85 al flúor, y lo que hacemos es un estudio que se llama multivariado, o sea, estudiamos el flúor especialmente en el agua, pero simultáneamente investigamos todas las otras cosas que hay en el agua, porque el efecto del flúor sobre el organismo, obviamente puede existir un efecto, pero siempre el efecto de algo sobre el organismo depende de otras cosas, ¿no es cierto? O sea, no es que, por ejemplo, no es que si yo como más pan voy a aumentar más de peso.
Todo depende si cuando como más pan, qué otras cosas hago. Porque si yo como más pan y hago más actividad física, por ahí aumento menos de peso que otra persona que come menos pan. Entonces eso es cuestión multivariada, es decir, mientras analizo un efecto, ver también otras cosas. La medicina muchas veces es bastante simplista y mira una sola cosa y entonces dice, bueno, esto es así o esto es así. Entonces, bueno, el estudio, ese estudio, digamos, nosotros venimos estudiando el flúor. Cuando nos encontramos con esto, dijimos, bueno, todos los trabajos que hay, la mayoría de los trabajos que hay, se hacen en niños en edad escolar prácticamente, aunque hay algunos trabajos básicos. Entonces nosotros decidimos estudiar esto, para estudiar el mecanismo, estudiarlo en ratas. Entonces, en ratas nos permitiría ver si eso ocurre y cómo ocurre. Entonces, uno de los experimentos que vamos a contar en la próxima clase es, medimos el coeficiente intelectual a las ratas. El coeficiente intelectual, digamos, el coeficiente intelectual es una medida de cómo aprendemos nosotros. Entonces, en realidad, lo que medimos en la rata es el aprendizaje. Le enseñamos algo y vemos si la rata aprende. Por supuesto, no lo que le enseñamos a un alumno, ¿no? Por ejemplo, no le voy a dar la glucólisis y se la voy a tomar al día siguiente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo voy a contar la clase que viene, es muy apasionante medir el aprendizaje en ratas. Para eso utilizamos lo que se llama el test de nado. Test de nado. O sea, hacemos nadar a las ratas, les enseñamos a nadar y vemos cómo aprenden. Entonces tenemos dos grupos de ratas, un grupo de ratas que no recibe flúor, otro que sí recibe flúor, y vemos el aprendizaje de esa destreza que es el nado. Por otro lado, si disminuye el coeficiente intelectual, evidentemente hay algo a nivel del sistema nervioso. Trabajos que vengo haciendo desde hace muchos años, en nuestro laboratorio demostramos que el flúor, una de las cosas que hace el flúor es disminuir la secreción de insulina y aumentar la glucemia. Lo que nos está indicando que nuestras células en presencia de flúor tienen menor utilización de glucosa. Entonces, si uno ata un poco de cabos de la fisiología y de la química, sabemos que el cerebro, donde está radicado básicamente el aprendizaje, tiene como único combustible o como principal combustible a la glucosa. Por lo tanto, si cuando yo administro flúor la glucemia aumenta, esto me estaría indicando que el uso de glucosa por el sistema nervioso podría estar disminuido, porque si la glucosa queda en sangre, quiere decir que no está dentro. Entonces, si el uso de glucosa está disminuido, estaríamos privando energéticamente a las células cuando está el flúor presente, y eso haría que las cosas no funcionen adecuadamente. Entonces, en base a esto, pusimos la atención en nuestro laboratorio y nos centramos en eso. Es decir, nosotros lo que queremos ver es si el flúor afecta el aprendizaje en la rata, y si lo afecta, ver cómo el sistema nervioso consume la glucosa. Entonces, para eso hicimos una serie de experimentos. Un experimento es el cálculo del consumo de glucosa por cerebro. Es decir, ver en esas ratas si cuando está el flúor se consume más glucosa, se consume igual o se consume menos. Para hacer esto, para medir el consumo de glucosa, lo mencionamos en la clase pasada, hicimos 3 experimentos distintos. Uno que es calcular la velocidad de consumo de glucosa. ¿Se ve bien? Sí. De glucosa luego de una sobrecarga oral de glucosa. O sea, a las ratas le damos una sobrecarga oral de glucosa y nos fijamos cómo el cerebro consume. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, esto se hace a través de un modelo matemático, ahora vamos a contar brevemente,
en el laboratorio, con la doctora Lombarte, que trabaja también en el laboratorio, desarrollamos un modelo matemático que relaciona variables que podemos medir y eso nos permite, de una manera indirecta, pero con el animal vivo, ver cómo está consumiendo glucosa el cerebro. Otro mecanismo, un poco más, eso es mini invasivo, es decir, la rata está viva mientras uno hace el estudio, viva y vivita y coleando, lo podría decir, porque lo único que tenemos que hacer es sacarle muestras de sangre. Después tenemos otro que vamos a ver también hoy, es la perfusión de cerebro. En realidad no es una perfusión de cerebro estricto, no es que trabajamos exclusivamente con el cerebro, pero trabajamos con una parte bastante restringida que involucra fundamentalmente el cerebro. Ya vamos a ver qué se entiende por perfusión. Y lo otro que no está programado en el curso es la captación de 2-desoxiglucosa marcada con carbono 14. Es decir, la glucosa sabemos que es el principal combustible del sistema nervioso, entonces tenemos una molécula que es igual que la glucosa, que utiliza el mismo transportador, que es el GLUT3, entonces esa molécula puede entrar dentro del sistema nervioso, por supuesto puede entrar dentro de las otras células también, pero esa molécula tiene carbono 14 y como es una 2-desoxiglucosa, le falta un oxidrilo en posición 2, una vez que esa desoxiglucosa usa el transportador, ingresa dentro de las neuronas, ahí la agarra la enzima exoquinasa, que ustedes conocen, la transforma en glucosa 6-fosfato, pero para el paso siguiente, que la tiene que isomerizar a fructosa, al faltarle el oxidrilo, la enzima no lo puede hacer. Entonces, esa molécula entra y queda atrapada dentro del sistema nervioso. Entonces, si el flúor afecta la captación de glucosa o no la afecta, nosotros nos vamos a dar cuenta por la cantidad de glucosa que queda dentro de la célula del sistema nervioso. Por supuesto, en esto acá hay que administrar la glucosa, luego hay que sacrificar el animal, sacar el cerebro y medir dentro del cerebro cuánta glucosa quedó atrapada. Entonces, con esas tres cosas, o sea, estamos como con tres evidencias, estamos con tres elementos, estamos tratando de evidenciar si el cerebro consume más o consume menos. Esto es una clásica investigación como una investigación delictiva, ¿no es cierto? Cuando uno tiene un sospechoso y quiere saber si esa persona cometió un delito, busca varias pruebas. Muchas veces uno dice, bueno, tengo una cámara de seguridad, sí, pero con eso no me alcanza. Entonces uno dice, bueno, sí, con la cámara de seguridad justo lo vi que a ese horario estaba en la puerta de la víctima. A su vez encuentro una ropa una prenda o alguna propiedad de la víctima en la casa de él. Si encuentro sangre de la víctima en la mano, todas las cosas van a ser conjuntamente. Dice, bueno, si tres cosas están indicando que él fue el criminal, lo voy a condenar. Entonces, cuando uno quiere demostrar algo, muchas veces tiene más de un elemento, porque con uno solo no voy a convencer a la comunidad científica. Entonces, bueno, lo que vamos a ver hoy son estas dos cosas. En primer lugar, cómo, y si me alcanza tiempo les cuento un poco cómo es esto, aunque no está en el libro, y ni va a haber preguntas sobre eso. Pero vamos a ver entonces cómo se mide el consumo de glucosa a través de un modelo matemático. Muy bien. ¿Una pregunta? No. Muy bien. Bueno. Entonces, en primer lugar, como les decía, con la doctora Mercedes Lombarte, desarrollamos una herramienta que nos permite meternos dentro del cerebro, pero en realidad sin meternos. Es como verlo por televisión. Es decir, yo voy a estar mirando el plasma y ese plasma me va a reflejar qué es lo que ocurre en el modelo, qué es lo que ocurre en el cerebro. Para eso tengo que recordar brevemente el metabolismo de la glucosa y el modelo que nosotros utilizamos de ese metabolismo de la glucosa para poder desarrollar luego, modelizarlo matemáticamente. Supongamos que esto, vamos aquí por acá, supongamos que esto es el plasma, la sangre. En la sangre yo tengo glucosa y tengo insulina. Esta insulina es producida por el páncreas. No vamos a entrar en grandes detalles, por supuesto, las células beta, eso ya lo sabemos. Producida por el páncreas.
Y esa producción de insulina es producida a cierta velocidad. Entonces, nosotros a este proceso de secreción de insulina le asignamos lo que se llama un parámetro, una constante. Ahora vamos K1. Es decir, este es un número, ese número nos está indicando cómo funciona el páncreas. Si el páncreas funciona mejor, esta constante más grande, y si el páncreas funciona peor, esta constante más chica. Entonces, eso es un número que le asignamos. Esta glucosa viene del tracto gastrointestinal cuando administramos una dosis que llamamos de cero. Me parece que no se ve. Tracto gastrointestinal, administramos una dosis y esto tiene una constante, también un parámetro que me mide la velocidad a la que ingresa, que lo llamo K0. Esta glucosa que tengo acá, una vez que ingresa, tiene un efecto que es estimulador de la secreción de insulina, y la insulina lo que hace es estimular que esta glucosa se dirija a lo que llamamos tejidos dependientes de insulina. Músculo, hígado y tejido adiposo son dependientes de insulina porque tienen receptores, entonces la insulina estimula este proceso. Y a esto lo llamamos K2. Pero también sabemos que la glucosa puede dirigirse a los tejidos independientes de insulina, como el sistema nervioso, que es lo que nos interesa a nosotros. Y a eso le asignamos un número que se llama K3. A su vez, esta glucosa puede dirigirse al hígado, pero el hígado, como ustedes saben, tiene gluconeogénesis y tiene enzimas que permiten ingresar glucosa y salir glucosa, y a eso lo llamamos K4. Entonces ese es un metabolismo simplificado. Por supuesto que adentro están ocurriendo vías glucolíticas y todas esas cosas, pero no nos interesa. A nosotros solo nos interesa es cuánta glucosa va a un tejido, cuánta glucosa va al otro. Cosa que es imposible de ver si uno no destroza un animal. Pero si yo esto lo logro modelizar, entonces nosotros ¿qué hicimos? Con esto construimos un modelo matemático. Que permite, conociendo los valores de glucosa e insulina a lo largo del tiempo, si yo doy una dosis de glucosa, y mido glucosa e insulina durante un tiempo hasta los 360 minutos, con estos datos que yo mido en sangre, alimento este modelo matemático, y este modelo matemático me va a decir, bueno, este valor de K3 que usted tiene vale tanto. Entonces ese es el funcionamiento. Esto parece sencillo, me llevó 10 minutos contarlo, pero este modelo matemático llevó 6 años para que vean un poco lo que cuestan las cosas. A la doctora Lombarte le llevó 6 años trabajando no ella sola, con acompañamiento mío y con un montón de gente y con algunos viajes inclusive al exterior, y a los 6 años desarrolló ese modelo matemático. Ese modelo matemático le permite decir, bueno, en esta rata esto cambió, o esto no, o esto sí. Se permite ver eso con una virtud extremadamente importante, que no estamos perturbando al animal con nada porque le estamos dando glucosa, que es un alimento normal, no le estamos poniendo ningún anestésico porque esto se hace con el animal vivo. Entonces, bueno, eso es una herramienta tremendamente importante, pero los tiempos que llevan las cosas son tremendamente grandes. Por supuesto, después que terminó el modelo matemático, dejó de ser una licenciada para pasar a ser una doctora en ciencias biomédicas, porque eso le dio un progreso extremadamente grande en la ciencia. Bueno, muy bien. Entonces, es una herramienta que uno dispone en la ciencia, y muchas veces, como en este caso, esta herramienta la tiene que construir con esfuerzo, porque en la ciencia no existe, entonces dice, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, el proceso es sencillo, yo tengo que medir glucosa e insulina. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros tomamos ratas, las ratas, existen, dentro de las ratas, existen lo que se llaman diferentes líneas. Todas son ratas, pero esas ratas tienen diferente constitución genética.
Ustedes van a ver en el libro, nosotros utilizamos ratas que se llaman Sprague Dawley. Es un tipo de rata especial, es una rata blanca. Hay otras que son más, una muy conocida, la Sprague Dawley, otras son las ratas Wistar. Y hemos utilizado hay otras líneas de rata, muchísimas líneas de rata en el mundo, cada una con alguna característica en particular. Y la rata, si uno analiza las proteínas de la rata, son prácticamente iguales que las proteínas humanas, por lo tanto lo que uno analiza en la rata no es directamente, pero es bastante extrapolable a los humanos. Entonces nosotros tomamos un número determinado de ratas, un número n de ratas, supongamos 10, para hacerlo fácil, no me acuerdo el número, no importa, tomamos 10, dividimos a las ratas en dos grupos, los llamamos controles y tratados con fluoruro. Estas ratas controles lo que recibieron es agua de bebida, además de comida, durante su vida, comen y reciben agua de bebida de la canilla. Estas comen el mismo alimento que las ratas controles, pero reciben agua que tiene fluoruro. Es decir, las ratas que siguieron este camino están expuestas al fluoruro y nosotros lo que queremos ver es si esta rata consume glucosa igual que lo que consume esto acá. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, a estas ratas, a ambas, le hicimos una sobrecarga oral de glucosa. ¿Qué es eso? Bueno, se prepara una solución parecido a lo que se llama una curva de tolerancia a la glucosa, se prepara una solución que tiene una determinada cantidad de glucosa y se le da a tomar en un determinado momento. Eso se hace con los humanos para evaluar el metabolismo glucídico y en las ratas también. En la rata obviamente es difícil entrenarlas, aunque hay personas que las entrenan para que tomen un determinado medicamento o algo. Como esto es extremadamente grande, no lo podemos hacer por propia voluntad de la rata, entonces esta sobrecarga oral de glucosa se administra por sonda, se le coloca, estando el animal despierto es bastante sencillo, se coloca un catéter por la boca que llega hasta el estómago y se inyecta la dosis. Y entonces una vez que ocurrió esto, lo que hago es aquello, a lo largo del tiempo voy sacando sangre en ambos grupos. Esa sangre se saca de la vena de la cola, las ratas tienen una gran ventaja, si esta es una rata, se le hace, esta es la cola, vamos a hacer un poco más gorda, ¿sí? Se le hace un pequeño corte con un bisturí, no le gusta nada obviamente a la rata, se hace un corte lateral de 1 o 2 milímetros y la cola tiene una arteria que corre por la parte inferior y dos venas que corren por la parte lateral. Entonces yo hago un cortecito, corto la vena y acá va a empezar a formarse una gotita de sangre. Entonces lo que se coloca es un capilar muy finito y esa gotita por capilaridad llena el tubilio, que es pequeño. Esos tubos son los que se utilizan en medicina para medir lo que se llama el hematocrito, es decir, qué porcentaje de glóbulos rojos tengo. Esto luego va a una centrífuga, cosa que ya vimos. Si repasan la parte centrífuga, a ver que había centrífugas que eran para microhematocritos, para estas cosas. Y esta centrífuga, una vez que lo centrifugué, ese tubito se cierra de acá, por supuesto, y me van a quedar los glóbulos rojos acá y acá me queda el plasma. ¿Cuánto me queda? Y 50 microlitros, una pequeña, muy pequeña cantidad. Entonces, con estos 50 microlitros, yo destino 25 microlitros para la medición de insulina que vimos en la clase pasada. O sea, esos 25 microlitros los pongo en un tubo, lo mando al cuarto radioisótopo para medir insulina, que se medía radioactivamente. Y los otros 25 microlitros los envío para la medición de glucosa. Esto va por radioactividad, radiación, y esto va por espectrofotometría. Espectrofotometría, es decir, acá medimos con una técnica radiométrica y acá lo que medimos es la formación de
de un compuesto coloreado. Y entonces con eso nos juntamos, estas muestras de sangre se van sacando, le damos la sobrecarga oral de glucosa, entonces comenzamos a sacar sangre, se saca, ni bien damos la sobrecarga oral de glucosa, consideramos tiempo cero, después le sacamos sangre a los 5 minutos, a los 10, a los 15, a los 30, a los 45, a los 60, 90, 120, y así podemos paseando hasta los 360 minutos. Obviamente a la rata no le gusta nada porque se produce una inflamación, hay un corte, uno tiene que sacar la crostita que se hace, pero bueno, se portan demasiado bien. Como dije en la clase pasada, por supuesto, hacer este tipo de experimentos no es que yo me voy al laboratorio, consigo 10 ratas y lo hago. Hacer este experimento tengo que escribir un proyecto, tengo que fundamentarlo, tengo que decir cómo voy a tratar las ratas, dónde las voy a tener, qué van a comer, tengo que escribir un proyecto, lo elevo. Si lo voy a hacer en la Facultad de Medicina, lo tengo que elevar a la Secretaría de Ciencia y Técnica, pasa por manos del decano, va a la Secretaría de Ciencia y Técnica y de ahí se dirige a lo que se llama el Comité de Bioética. La facultad tiene un comité de bioética que está formado por profesores de la facultad, por abogados, por curas y por una serie de personas de diferente origen que evalúan el proyecto y evalúan si los mecanismos que aplicamos, los tratamientos que aplicamos en las ratas están aceptados por la comunidad científica, ¿no es cierto? Porque hay comunidades que no aceptan el trabajo con animales, especialmente digamos, las protectoras de animales no quieren que se haga investigación con animales, pero hasta este momento la medicina mundial tiene la primera fase de experimentación en animales. Hasta que eso cambie, no se va a seguir haciendo. Y pensar que, bueno, si no se hace en animales, hay que pensar en qué se va a hacer en humanos. Entonces, bueno, probar algo en humanos, yo no tendría ningún problema. De hecho, muchas investigaciones, antes de probarla en rata, las probé yo. No tengo ningún inconveniente, pero hay que encontrar los humanos y a quién elijo, ¿no es cierto? Si yo voy a probar un tóxico y ver si esto es tóxico, se lo voy a administrar directamente a un humano, bueno, es un conflicto, o sea. Pero bueno, hay una cierta oposición al trabajo con animales, entonces por eso, bueno, hay ciertas reglas internacionales larguísimas de leer de cómo se tiene que tratar un animal, cómo tiene que estar, etc. Inclusive un capítulo extremadamente grande es cómo se hace la eutanasia del animal, porque en algún momento hay que sacrificarlo, porque tengo que obtener muestras. Si no tengo que obtener muestras, lo puedo dar en adopción, ¿no es cierto? De hecho, yo he tenido animales adoptados que no teníamos que utilizar y tuvieron nombre y todo, y están fotografiados y los tuvimos de mascota. Pero bueno, esto no es una cosa, digamos, el trabajo con animales es extremadamente exigente en ese sentido. No todo el mundo lo cumple, pero nosotros tenemos una política de trabajo con animales extremadamente buena en lo que se respecta al cuidado y al respeto del animal. Entonces, bueno, pero bueno, los tratamientos como en los humanos, siempre alguna molestia, dolor, cansancio produce, bueno, acá de sacar sangre. Entonces, a ver, mido glucosa e insulina. Una vez que yo tengo medida de glucosa e insulina, esos valores que tengo, lo que voy a hacer, yo tengo ya los valores medidos de glucosa e insulina a lo largo del tiempo. Entonces, estos valores ingresan en un software que también diseñamos con la doctora Lombarte, y esto me permite tener un valor aproximado de estos números K1, K0, K1, K2, K3 y K4. Y hay un K6 que me estoy olvidando, pero ya me voy a acordar dónde estaba. No importa. Todos estos valores, que son esas constantes, se llaman parámetros. Entonces este es como un prefiltro, este software permite estimar estos parámetros. ¿Qué quiere decir estimar? Bueno, aproximarme a cuáles serían los valores. Una vez que yo tengo los parámetros estimados, paso a un segundo software que ya me permite sacar el valor que llamamos optimizado, que a mí me interesa este. Optimización de K3.
y entonces ahí obtengo un valor. Ese valor, fíjense que lo que me está midiendo es la velocidad a la que capta glucosa el cerebro cuando yo ni siquiera le toqué nada del cerebro. Este software utiliza los valores optimizados y utiliza los valores que yo medí. Y entonces de esa manera obtengo K3. Muy bien. Entonces uno dice, bueno, si yo quiero conocer la captación de cerebro, necesito conocer glucosa e insulina a los mismos tiempos, como dijimos, a cada tiempo tengo que conocer glucosa e insulina. Si yo no puedo medir ni glucosa ni insulina, esto no lo puedo aplicar. Pero la medición de glucosa e insulina son dos cosas relativamente fáciles y por eso desarrollamos esto, que es muy bueno. Este modelo matemático también serviría para utilizarlo, por ejemplo, si nosotros quisiéramos desarrollar un páncreas artificial para la rata. Ese modelo, como maneja estas variables, nos permitiría a nosotros de alguna manera controlar una bomba, controlar un sensor, y de hecho lo empezamos a hacer, pero bueno, la competencia en esa área es tremendamente grande y vamos a perder la competencia, vamos a invertir mucho tiempo, vamos a llegar siempre tarde. Entonces, bueno, pero sí, hicimos algunos trabajos en colaboración con ingenieros y hicimos algunos avances. Muy bien, entonces con esto nosotros calculamos K3. ¿Qué obtuvimos? ¿Qué obtuvimos? Vamos a dejar este esquema porque lo pueden necesitar. Entonces, nosotros lo que hicimos, si yo grafico acá el valor de K3 y acá grafico qué pasa con los controles y qué pasa con los tratados. Los controles nos dio la gráfica cuando lo hicimos. Estos son valores, no voy a poner los valores, pero me acuerdo los números. Pero este es un clásico gráfico de boxplot, donde esto representa la mediana, este es el percentilo 75 de nuestro dato, este es el percentilo 25, este es el mínimo y el máximo, o sea, esto es el rango. Y ese es el valor de K3 que me dio a mí para los ratas controles. Cuando las ratas fueron sometidas al mismo proceso, pero con fluoruro, nos dio una cosa de este tipo. Esta es la mediana. ¿Qué nos está indicando este experimento que nosotros hicimos? Que bueno, si uno a las ratas le administra fluoruro, el valor de K3, que es este para los controles, desciende a un valor menor para los tratados. Y esta diferencia tiene una P menor de 0,05. ¿Recuerdan esto del análisis estadístico? Entonces, este experimento, ¿qué nos dijo en su momento? Y nos dijo en su momento que si las ratas reciben flúor, el cerebro de esas ratas está metabolizando menos glucosa que, no el cerebro, sino los tejidos independientes de insulina. Porque los tejidos independientes de insulina no son solo el cerebro, también el glóbulo rojo y son otros tejidos. Pero el cerebro, el sistema nervioso se lleva el mayor peso. Entonces esto nos está diciendo que bueno, los tejidos independientes de insulina consumen menos glucosa y esa diferencia es significativa. Por lo tanto, en presencia de flúor, el sistema nervioso, al menos de las ratas Sprague Dawley que utilizamos nosotros, que eran hembras de 50 días, están captando menos glucosa. Esto no quiere decir que los chicos que tienen menor coeficiente intelectual esté pasando lo mismo, ¿no es cierto? Pero es una prueba a favor. Uno dice, bueno, ojo, a lo mejor en los chicos ocurriría lo mismo. Entonces, bueno, son pruebas. Muy bien. Entonces, esto se hizo, las ratas recibieron flúor y se hizo, y ahora hay una persona que está haciendo también su doctorado, que está estudiando si este efecto existe igual cuando yo consumo crónicamente. O sea, esto lo hicimos con la doctora Lombarte y con la licenciada Lupión, administrando como si fuera un comprimido de flúor y luego estudiamos qué pasa en el cerebro. Y ahora lo que estamos estudiando es si la rata consume siempre glucosa en el agua como si fueran los seres humanos, ocurrirá lo mismo. Entonces vamos a estar trabajando con eso. Así que bueno, es una herramienta muy interesante. ¿Cómo andamos de tiempo? Muy bien. No es fácil esto. Pero bueno, en la ciencia nada es fácil. Uno tiene que desarrollar herramientas, demostrar que esa herramienta sirve para medir algo. Muchas veces eso lleva años obtenerla y otros años demostrarlo, porque para que a mí me sirva
el resto, no digo todos, pero bueno, tiene que haber un grupo, una comunidad científica que diga, ah, qué lindo, qué bien que viene esto, va a servir, úselo. Si no, lo puedo utilizar, lo puedo utilizar, pero no sirve para nada. Magnífico. Entonces, con esto nosotros demostramos que el flúor en estas ratas, el día que lo hicimos, para la edad que tienen y con la concentración de flúor que trabajamos, disminuye la concentración de glucosa. Como dijimos, uno va juntando pruebas y al final de todas las pruebas se fija si las pruebas a favor o en contra, cuáles son más. Nunca es que uno hace las cosas y todo le da pruebas a favor. O sea, no es que yo cuando hago una investigación de este tipo todo es tan sencillo. No, yo muchas veces encuentro, como uno diría, bueno, todos los de India y China encontraron la mayoría de que el flúor produce disminución del coeficiente intelectual. Pero Soto Barrera en México encontró que no hace nada y la doctora Maramilla encontró que sube. O sea, como que tenemos, pero entonces uno dice, bueno, si hay 75 trabajos en India que dice que bajan, el de Mara sube y el de Soto Barrera no hace nada, uno dice, bueno, todavía me sigo aferrando a los de India porque son un montón más. Por supuesto hay que analizarlos cuidadosamente, a veces esos trabajos no tienen algún sesgo, porque en la investigación muchas veces están sesgados los trabajos por alguna causa y entonces el investigador me muestra su sesgo y no su resultado. Entonces, bueno, hay toda una doble investigación. Bueno, el otro mecanismo es el de la perfusión de cerebro. La perfusión de cerebro es una técnica invasiva, maxi invasiva. Nosotros las técnicas quirúrgicas son o mini invasivas o maxi invasivas. Es una técnica ultra invasiva porque termina con la vida del animal. ¿Pero en qué consiste una perfusión? Se lo voy a explicar fácil. Supónganse que nosotros tuviéramos, este es un río, como si fuera el río Paraná, y acá supongamos que hay una fábrica que está sospechada, y supongamos que es la única fábrica que se encuentra entre este sitio y este sitio. Y esta fábrica está sospechada de que tira un tóxico al río Paraná, el río corre para allá. Entonces, pero a mí la justicia no me habilita a que yo entre a controlar la fábrica, no me deja, no, la fábrica se opuso y la justicia dice, no, eso es propiedad privada, usted no puede entrar. Y entonces, ¿qué hago? Y me quedo con la duda, pero yo no hace falta que me quede con la duda. Yo lo que hago, voy a sacar una muestra de agua de acá, y la analizo, me fijo cuánto tóxico hay acá, y saco otra muestra de agua de acá, y me fijo cuánto tóxico hay acá. Si la cantidad de tóxico que hay en esta muestra de agua es igual a la que hay en esa muestra de agua, ¿qué digo? Me dice, bueno, si la cantidad de tóxico que hay acá, el agua corre para allá, es la misma cantidad de tóxico que hay acá, digo, entonces la fábrica no está tirando ese tóxico. O uno dice, bueno, alguien puede decir, bueno, ojo, a lo mejor sí lo está tirando, pero ese tóxico en lo que viaja hasta acá se degrada y desaparece. Pero digamos, en principio uno podría decir, bueno, si yo los puntos tengo cerca, si esto es igual, quiere decir que la fábrica no produce. Si el tóxico que tengo acá es más grande que el que tengo acá, uno dice, la fábrica está tirándolo. Y si tuviera menos, uno dice, qué raro, sospechamos que la fábrica tiraba tóxico, sin embargo la cantidad del tóxico que yo tengo acá es más grande que la que tengo acá, por lo tanto deduzco que la fábrica al consumir el agua está sacando ese tóxico y en lugar de ser perjudicial es beneficiosa esa fábrica. Entonces, bueno, esto es una perfusión. En el caso nuestro, esto cambia de nombre. Esto pasa a ser el cerebro. En lugar de pensar que tira, lo que hacemos es que consume, y lo que nos va a interesar a nosotros es la glucosa. Y el río Paraná no es el río Paraná, esto es la carótida, por la cual nosotros perfundimos una sustancia, una solución que se llama buffer de perfusión, que es una solución que contiene glucosa, y entonces acá lo que sacamos es lo que se conoce como perfusato, o sea, el buffer va a atravesar por ahí, va a bañar el cerebro y va a salir, y también va a tener glucosa, obviamente. Entonces, ¿cómo interpretamos esto?
Obviamente el cerebro consume glucosa, por lo tanto, acá el buffer va a entrar con una cierta concentración de glucosa y es razonable que cuando salga tenga menos concentración de glucosa. ¿Por qué? Porque el cerebro solo consume. Distinto si yo estuviera perfundiendo el hígado, que el hígado tiene posibilidad de consumir o de producir. Por lo tanto, si yo estuviera perfundiendo el hígado, esta glucosa podría ser más grande o más chica que esta. Entonces, la perfusión de cerebro es así. Al animal, todo animal que va a ir al quirófano, se lo deja en ayuna. Esto es tremendamente... Si yo trabajé mucho tiempo con animales y ya prometí no trabajar nunca más, probablemente esto el año que viene no exista en el curso. Hasta el año pasado estuvimos trabajando. El trabajo con animales es tremendamente triste para la persona. Esto se los cuento porque es extremadamente interesante. Yo solo trabajo con personas que trabajan con animales, que tienen un extremo respeto por el animal, y siempre me quedó grabado un día que llegué al laboratorio, teníamos un día teníamos perfusión, alguna de estas cosas, y la encuentro a la doctora Lombarte que estaba en la cocina del laboratorio llorando de manera desconsolada. Yo lo primero que pensé que se le había muerto de la forma que lloraba o algún familiar cercano, o le habían avisado algo tremendamente grave. Como cuando me acerco, se había muerto en la anestesia la rata. Entonces, bueno, el trabajo con animales es tremendamente triste en este sentido, especialmente este tipo de trabajos. Y uno dice, bueno, pero una persona que trabaja con animales no debería sentir eso. Yo me pongo totalmente, una persona que trabaja con animales debe sentir eso. O sea, no tiene que trabajar con animales una persona que piense que un animal es una cosa y que la puede desechar por completo. Entonces, bueno, ¿cómo es esto? Bueno, si nosotros vamos a hacer la cirugía mañana, hoy a la tarde al animal lo dejamos en ayuno completo de alimento y agua. ¿Por qué? Porque, bueno, al tener el estómago vacío tenemos menos problema de que regurgite algo del estómago y se broncoaspire y se nos muera por ese problema, que es una de las causas bastante comunes de muerte en cirugía. Al día siguiente, bueno, vamos al bioterio, encontramos el animal, lo que se hace, se administra primero una dosis de acepromacina, que es un relajante muscular y un sedante. Entonces, bueno, la rata entra en un estado de sedación. Luego de media hora que se lo dejó a la rata y la rata pierde un poco de conciencia, se hace una anestesia inhalatoria, se le administra isoflorano para que la rata, bueno, entre en un estado, digamos, de narcosis y de insensibilidad, de analgesia. Y bueno, una vez que está eso, se procede a la cirugía. ¿La cirugía en qué consiste? ¿Cómo andamos por ahora? Bien. La cirugía, al animal se lo coloca en decúbito dorsal. Pues acá tendríamos los dientecitos de la rata, las orejitas, y acá está el cuello del animal. Entonces se hace una incisión, vamos a tener la tráquea, se hace a nivel del cuello, y entonces tenemos, vamos en colores. Lo que vamos a hacer, tenemos que canalizar arterias y venas. ¿Y qué quiere decir canalizar? Bueno, colocar un tubito dentro de una arteria y una vena, que las arterias y las venas ratas son un poquito más gruesas que un cabello, por lo tanto es un trabajo microquirúrgico que se hace normalmente bajo lupa, con aparato de magnificación. Entonces, nosotros tenemos una yugular izquierda, una yugular derecha, la carótida izquierda, la carótida derecha. Nosotros lo que queremos perfundir es el cerebro que está acá. Pero bueno, quienes conocen más de anatomía que yo saben que si yo canalizo acá, está también perfundiendo de alguna manera los miembros superiores. Entonces, pero bueno, el cerebro tiene una parte importante. Entonces, lo que hacemos es clampeamos esta yugular, es decir, impedimos que por ahí circule sangre, y acá se coloca un tubito que va a una bomba por la cual infundimos el buffer que contiene glucosa y también va a tener flujo.
Después, del otro lado, clampeamos esta carótida y acá colocamos otro tubito que viene. O sea, este va y este viene y acá vamos a poner un tubo en el cual vamos a ir sacando el buffer. Es como si fuera la fábrica, este es el puesto en el que mido el tóxico antes de la fábrica y este es el puesto en el que mido el tóxico después de la fábrica. Acá va a haber glucosa y supuestamente esta glucosa va a ser menor que la que ingresó. Entonces, ¿cómo analizamos esto? La glucosa se mide por la misma técnica que medimos glucosa para hacer el otro experimento. Esto es un trabajo tremendamente difícil que tiene un alto grado de fracaso en la cirugía y es bastante frustrante eso, porque uno preparó el animal, preparó todas las cosas y muchas veces algunos animales mueren en el proceso anestésico. A pesar de que tenemos todos los cuidados, hay tantas cosas que hacer en el quirófano. El año pasado esto lo daban algunos de los chicos que me ayudaban, entonces ellos lo daban y tenían fotos. Yo no tengo fotos porque son quirófanos interesantes de trabajo, pues chiquitito lo que uno trabaja, pero mucho el equipamiento. Pero bueno, si alguna vez pasan por el laboratorio podemos encontrarlo eso en algún lado. Yo no tengo las fotos, pero bueno, conozco cómo se hace. De hecho, tengo una pila de cirugías hecha de esta acá. Entonces, nosotros lo que hacemos, lo vamos a analizar en una gráfica. La perfusión dura, digamos, aproximadamente 30 minutos. Ese tiempo, no importa mucho el tiempo, la perfusión yo la divido básicamente en dos partes. Una parte que no tiene flúor y otra parte que sí tiene flúor. Es decir, este buffer que yo perfundo al principio va a tener flúor 0 y después va a tener flúor que es distinto de 0. O sea que yo al cerebro primero le mando glucosa sin flúor y luego le cambio y le mando glucosa con flúor. Todo esto se hace con un sistema de bombas, con llaves que uno puede cambiar de una sustancia a la otra. Entonces, el flúor, lo voy a poner en color verde, el flúor en la primera parte vale 0 y en un determinado momento con una llave de 3 vías yo cambio a una concentración de flúor más alta, con lo cual el cerebro de repente empieza a ser perfundido con flúor. Por supuesto que la concentración de flúor no es cualquier concentración de flúor, me llevó muchos años detectar cuánto teníamos que poner de flúor para que el cerebro esté con las mismas concentraciones que lo que está aproximadamente en los cerebros de las personas que consumen flúor porque está en el agua o porque está en los alimentos. Entonces el flúor hace eso. La glucosa, vamos en rojo, la glucosa yo la perfundo a un valor, vamos a poner, esta es la glucosa. La glucosa que ingresa tiene un valor constante. Por supuesto, cuando sale del cerebro, este es el valor que entra. Y la glucosa entra a lo largo de todo el experimento, no importa que no haya o que sí haya flúor, la glucosa siempre la tenemos al mismo valor. Al mismo valor. ¿Qué pasa con la glucosa que sale? La glucosa que sale, vamos a ver, esto sería en el buffer de perfusión, sería glucosa en el buffer de perfusión. Pues el buffer de perfusión es el que ingresa. Vamos a marcarle 1. Esto es 1. Siempre la glucosa ingresa a constante. 2 sería la glucosa que sale. La glucosa que sale, como dijimos, siempre es menos que la que entra. ¿Por qué? Porque el cerebro consume. Pero acá está la cuestión ahora. Cuando yo le pongo flúor, acá pueden ocurrir 3 cosas. ¿Qué puede ocurrir? Que la glucosa siga con la misma concentración que tenía, que siga saliendo con la misma concentración que salía cuando no había flúor. Podría ocurrir
que la glucosa, cuando yo le pongo el flúor, aumente, o podría ocurrir las tres posibilidades. ¿Qué me indica cada uno? Y lo mismo que me indicaba si yo analizaba una fábrica en el río Paraná, ¿no es cierto? Si esta era la concentración de glucosa después de haber atravesado el cerebro, y cuando le cambio a flúor sigue en el mismo valor, yo diría, bueno, el flúor no afecta el consumo de glucosa por el sistema nervioso o por los tejidos que estoy irrigando en realidad. Si me da más alto, ¿qué querría decir esto? Si me da más alto, esto me está indicando que disminuyó el consumo de glucosa. Disminuyó el consumo de glucosa y como consecuencia la glucosa atraviesa con más facilidad el cerebro y sale más. Mientras que si la glucosa acá a la salida fuera más chica, esto me indicaría que aumentó el consumo. ¿Qué dio el experimento? Eso es lo interesante. ¿Qué está dando? Porque lo estamos analizando todavía con la licenciada Lupión, que si estos resultados lo obtiene, el año que viene ya no será más licenciada, pasará a ser doctora en ciencias biomédicas por el descubrimiento que hizo. Bueno, como siempre en la biología nada es absoluto. Lo que encontramos es que en un cierto porcentaje, hasta ahora, toco madera que así sea, no me acuerdo exactamente el porcentaje, pero encontramos hasta ahora que aproximadamente un 30% de las ratas, la concentración de glucosa cuando le ponemos flúor es la misma que cuando no estaba el flúor. Eso es lo que nos está indicando que aproximadamente en un 30% de las ratas el flúor no le hace nada. Aproximadamente en un 60% ocurre esto. La concentración de glucosa en presencia de flúor es más grande, lo que nos está indicando que el cerebro consume menos. Y hay un 10% de ratas que aparentemente uno diría, y el flúor está haciendo consumir más glucosa. Que consuma más glucosa no quiere decir que sea mejor, ¿no es cierto? Esto después lo vamos a tener que analizar con los test de nado para ver cómo se relaciona esto con el coeficiente intelectual. Entonces, de esta manera nosotros, a través de una técnica ultra invasiva, donde ya no está la matemática de por medio, está más la biología, los transportadores y otro tipo de cosas, podemos demostrar que en la mayoría de los casos, aparentemente el flúor tiene un efecto que disminuye la captación de glucosa, que coincide con los experimentos que hicimos con la doctora Lombarte. De todas maneras, cuando yo les mostré los gráficos de la doctora Lombarte, que eran así, estos gráficos dicen lo mismo. La estadística con una P menor de 0,05 nos está diciendo que los tratados son menores que los controles. Pero esto no se olviden que es el rango. Quiere decir que hay controles que tienen este valor de una constante y hay tratados que tienen este. Es decir, que se cruzan también los datos lo mismo que allá. O sea, acá hay algunas ratas tratadas que tienen un consumo de glucosa más grande que algunas ratas control. O sea que nos está diciendo lo mismo. La investigación nunca son cosas blanco y negro. Siempre son grises encima con diferentes tonalidades. Muy bien. Y entonces les cuento en un minuto el otro experimento que no está en la cosa, pero es interesante conocer la historia. Interesante conocer la historia. El otro experimento que hicimos es el experimento acá una cosa que no les dije, bueno, en ambos experimentos nosotros tenemos que medir insulina. En el experimento del modelo matemático medimos insulina, pero este tiene la ventaja que no tenemos que medir insulina, medimos glucosa. La glucosa se mide por una técnica que se llama espectrofotométrica. La glucosa está en muy baja proporción. Cuando yo tengo que medir una concentración, ya estudiamos diferentes técnicas, ¿no? Entonces, la técnica, ¿cómo funciona? La glucosa se enfrenta con una serie de reactivos que tiene una enzima que se llama glucosa oxidasa. Ustedes ya conocen, las enzimas son específicas, por lo tanto, cuando yo pongo la sangre o el buffer con la glucosa oxidasa, la única reacción que va a ocurrir es la de la glucosa. Esta glucosa se va a transformar en ácido glucónico
y va a liberar peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno reacciona con un reactivo, no me acuerdo en este momento cuál es el nombre, y da un color rosado. Cuanto más glucosa, más rosado. Menos glucosa, menos rosado. Entonces uno ¿qué hace? Hace una curva de calibración, donde acá pone el color rosado. Acá tengo diferentes estándar, estándar 1, estándar 2, estándar 3, y mido el color para cada uno de esos estándares, construyo una curva de calibración y luego a mis muestras le mido el color, interpolo y digo, bueno, tiene tal concentración. Entonces la glucosa es una técnica espectrofotométrica, específica para la glucosa porque usa una enzima que solo tiene como sustrato a la glucosa. Magnífico. 5 minutos. El otro experimento que hicimos es el experimento de captación de 2-desoxiglucosa. Como yo les decía, si esto es una célula del sistema nervioso, esto tiene transportadores de tipo GLUT3 y la 2-desoxiglucosa es capaz de entrar, 2-desoxiglucosa, acá la enzima exoquinasa la transforma en 2-desoxiglucosa fosfato, pero esto después no puede seguir la vía glucolítica, entonces esta molécula queda atrapada dentro del cerebro, pero esta 2-desoxiglucosa que nosotros compramos tiene carbono 14 en uno de sus sitios. Me parece que también en el carbono 2, que tiene carbono 14. El carbono 14 es un emisor de radiación beta y yo esto lo puedo medir. Es decir que, ¿cómo hago el experimento? Lo mismo, tomo ratas, divido en 2 grupos, a una control, a otra tratada, o sea, esta sin flúor, esta con flúor, y a las 2 le doy la 2-desoxiglucosa. Al cabo de 15 minutos la sacrifico y le saco el cerebro. Terrible esto, pero bueno, la ciencia es así. Se justifica, bueno, uno pone las justificaciones. Si nosotros logramos... A mí estos experimentos me cambiaron, por eso digo, no trabajo más con animales. Después que hicimos este experimento, digo, yo no tengo más que trabajar con flúor con animales. Lo que tengo que hacer es ver si el agua tiene o no tiene flúor, indicar a la persona si tiene flúor no la tome, busque una planta vamos inversa, compre algo, junte agua de lluvia, pero no la tome. Entonces, el experimento tiene una justificación, a mí me cambió, yo no tengo que seguir estudiando animales con esto, ya tengo los experimentos hechos. Entonces, saco cerebro y ¿qué hago? Mido cuánta desoxiglucosa marcada hay en cada uno de ellos. Entonces, este experimento a mí no me muestra cómo consume glucosa, sino lo que me está mostrando es si entra o no entra. ¿Por qué? Porque cuando entra queda atrapada ahí adentro. Entonces, bueno, ¿qué obtuvimos? ¿Qué obtuvimos? Cuando medimos 2-desoxiglucosa en controles y en tratados, lo que encontramos es que los controles nos da una gráfica de este tipo, donde dice, bueno, los animales controles que no reciben flúor captan desoxiglucosa. Los tratados que sí reciben flúor nos dio por acá. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que hay un descenso del ingreso, o sea que el sistema nervioso estaría ingresando menos. El modelo matemático nos dice que está captando menos y el otro modelo de perfusión también nos estaba diciendo lo mismo. De todas maneras hay superposición. Ahora, este experimento tiene una desgracia. Hicimos pocos animales porque no pudimos hacer 10. Hicimos solo 4 por acá y 4 por acá. Y cuando aplicamos acá un test estadístico, recordarán una T de Student, el P nos dio mayor de 0,05, nos dio cerca, entonces no podemos concluir que esto es significativamente diferente. Sí podríamos concluir si lo hiciéramos con más número de animales, pero el problema ¿cuál es? Es que esto vale casi $1.000.000 de pesos comprado. Entonces, y sirve solo para hacer 4 animales, nada más que eso. Sumado a eso que el cuarto de radioisótopo vale $100.000 pesos al año. Entonces, bueno, decidimos, como si uno dijera, bueno, tengo un sospechoso de un crimen. En la casa encontré el celular de la víctima. Tengo una filmación que veo al sospechoso
ingresando a la casa de la víctima a la hora que supuestamente murió la víctima. Encontré sangre de la víctima en la ropa del supuesto agresor, pero no lo pude agarrar infraganti, no pude estar justo en el momento que lo mataba. Entonces dice, pero realmente lo mató, no, y no lo sé, pero tengo 3 argumentos importantes para mandarlo preso. Entonces nosotros tenemos, de los 3 argumentos, tenemos 2 que son bastante sólidos, y este no es tan sólido y no lo puedo volver a repetir porque los costos son extremadamente grandes. O sea, no tiene mucho sentido, sumado esto a todos los experimentos que hay hecho de cociente intelectual. Yo cuando veo este experimento digo, bueno, a la gente del laboratorio le digo, no necesitamos trabajar más con animales, lo que necesitamos hacer es salir al mundo a decirle a la gente que, ojo, que el flúor tiene efecto a nivel del consumo de glucosa. Yo no me arriesgaría. Nadie pudo demostrar que el flúor sea esencial. Lo único que los defiende en este momento son los odontólogos porque le viene bien a los dientes. Pero bueno, el odontólogo lo puede aplicar de manera tópica y no dárselo de tomar durante todo el tiempo. Bueno, las 8:01. Bueno, dejamos por acá. La clase que viene vamos a ver el test de nado. Voy a ver si puedo preparar unas filmaciones del test de nado porque son realmente apasionantes. Por algún lado las debo tener. Así que bueno, nos estamos viendo. Me pasé de la hora. Así que hasta luego.